Hola estudiosos de la anatomía humana, bienvenidos a este nuevo video donde voy a hablar de la anatomía de la articulación de la muñeca. Ya en videos anteriores tocamos articulación del hombro, articulación del antebrazo, articulación del codo y hoy finalizaremos miembro superior hablando de la articulación radiocarpiana. Iniciemos entonces. La articulación radiocarpiana es aquella articulación que va a unir el antebrazo con el carpo. Por acá vemos una vista anterior de esta articulación y fíjense que es justo esto que vamos a ver acá. Tenemos una vista anterior del radio, tenemos de este lado al cúbito y acá tenemos lo que son los huesos del carpo. Una particularidad en esta articulación es que recibe el nombre de radio y de carpo, radiocarpiana. Fíjense que nunca se menciona al cúbito en la composición de esta articulación. ¿Y por qué pasa esto? Cuando nosotros vemos la articulación, cómo está constituida propiamente, vemos que el radio sí logra, como vemos acá, articular directamente con los huesos del carpo. Pero fíjense que entre el cúbito y el radio, y el carpo, perdonen, hay un espacio, ¿ok? Este espacio es ocupado por un elemento blando denominado el disco articular. Entonces, como el cúbito no logra llegar directamente, sino que tiene que hacerlo de forma indirecta a través de otro elemento, no forma parte directamente de esta articulación y por eso la articulación recibe el nombre de articulación radiocarpiana. Esta articulación, desde el punto de vista de su clasificación, es considerada una articulación sinovial. ¿Ok? Recuerden que las articulaciones sinoviales son aquellas que poseen todas las características de tener una cápsula articular, un cartílago articular, poseen membrana sinovial, contienen líquido sinovial, entre otros. Mientras que, de acuerdo a su forma, es considerada una articulación elipsoidea o condilia. Esto debido a que las superficies de contacto tienen una forma elíptica y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta articulación, desde el punto de vista de su movimiento, de su biomecánica, realiza movimiento de flexión y de extensión. Cuando nosotros llevamos la palma hacia abajo, como vemos acá, o la mano hacia abajo, realizamos movimiento de flexión. Cuando la palma va hacia arriba es el movimiento de extensión. En algunas bibliografías, este movimiento de flexión también es denominado movimiento de flexión palmar, porque si usted hace el movimiento, la palma de la mano queda de frente a usted, mientras que el movimiento de extensión en algunas bibliografías lo va a conseguir con el nombre de flexión dorsal, porque al realizarlo es el dorso de la mano quien queda de frente a usted. Sea de una forma u otra, está bien dicho porque nos estamos refiriendo exactamente al mismo movimiento, ¿bien? Ahora, también esta articulación realiza movimiento de abducción, aducción o desviación radial y desviación cubital, que es el típico movimiento que realizamos cuando nos estamos despidiendo de alguien, que movemos la mano hacia un lado y hacia el otro lado. Cuando la mano se desvía hacia el dedo pulgar, es movimiento de desviación radial. Cuando se inclina hacia el dedo meñique, es movimiento de desviación cubital. Insisto, en algunas bibliografías se le conoce con el nombre de aducción y abducción, pero ya eso depende de, digamos que, de cada autor. Finalmente, la articulación radiocarpiana también puede realizar movimiento de circunducción. En cuanto a las superficies articulares o cuáles son los puntos que hacen articulación acá, vamos a tener una cavidad glenoidea antebraquial que vamos a poder observar en esta imagen y un cóndilo carpiano que igualmente vamos a poder observar. Fíjense algo, esto de cavidad glenoidea quizás nos hace un poco de ruido porque recordamos que la cavidad glenoidea la estudiamos previamente en la articulación del hombro. Sin embargo, Rouvier le coloca un apellido antebraquial para hacer referencia y distinción de que no nos referimos a la misma cavidad glenoidea de la articulación del hombro. Fíjense que acá la tenemos. Esto que nosotros vemos acá inferiormente es una vista de esta parte de la superficie inferior articular del radio. Mientras que esto que nosotros vemos acá, denominado el cóndilo carpiano, son los huesos del carpo, ¿ok? Específicamente el escafoide, el semilunar y el piramidal. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense que tenemos una capa de cartílago articular
muy característico de las articulaciones sinoviales. Y acá en color azul vemos lo que yo les comentaba, que es el disco articular que va a rellenar este espacio entre el carpo y el cúbito. Fíjense que se nota la diferencia de color entre lo que es cartílago articular y lo que es el disco articular propiamente. Entonces, ¿cómo se da la articulación propiamente dicha? Tenemos que el hueso escafoide va a articular con esta porción de la superficie articular del radio, mientras que el semilunar lo va a hacer con parte de lo que es el hueso del radio y parte de lo que es el disco articular de dicha articulación, y finalmente el hueso piramidal articularía propiamente con el disco articular. Bien, de esta forma se da todo lo que es la articulación propiamente dicha en la articulación de la muñeca. Ahora, con lo que son los medios de unión de esta articulación, recuerden que los medios de unión son los que se van a encargar de que esta articulación se mantenga unida y estable. Vamos a encontrar, como es característico de las articulaciones sinoviales, lo que es la cápsula articular. Recuerden que la cápsula va a encapsular, va a rodear la articulación e internamente va a tener en sus paredes lo que es la membrana sinovial, que va a producir el líquido sinovial para mantener la articulación lubricada. Y por supuesto vamos a tener a los ligamentos, que van a reforzar la unión de los huesos que conforman esta articulación para evitar que la misma se lesione moviéndose por encima de los grados articulares permitidos. En la articulación radiocarpiana vamos a ver que los ligamentos se van a agrupar de acuerdo a su ubicación. Vamos a tener ligamentos anteriores, posteriores, mediales y laterales. Vamos en primer lugar a hablar de los ligamentos anteriores. El ligamento anterior de esta articulación se va a dividir en dos fascículos. Vamos a tener en primer lugar al ligamento radiocarpiano palmar, el cual se ubica justo acá. Fíjense que acá tenemos al radio, acá tenemos al cúbito, acá tenemos la vista anterior de esta articulación. Entonces, este ligamento, fíjense que dice radiocarpiano, tiene el mismo nombre de la articulación y nos habla de palmar, haciendo ya referencia a que lo vamos a ubicar en la cara anterior de la articulación o en su cara palmar. Este ligamento va de la cara articular carpiana del radio, que es esta que vemos acá, y parte de lo que es la apófisis estiloides del radio, y se va a insertar en el hueso semilunar, piramidal y en el hueso grande. Fíjense que él viene, se abre como un abanico y va directamente a insertarse en estos tres huesos que forman parte del carpo. También vamos a encontrar, aquí se lo señalo específicamente para que lo puedan comprender mucho mejor, ya que bueno, de repente entre tantos ligamentos puede perderse lo que yo estoy comentando. Esto sería el radiocarpiano palmar. Ahora, en cuanto al otro ligamento anterior, tendríamos al cúbito carpiano palmar. Fíjense que es lo mismo. Igual yo siempre digo que la anatomía es cuestión de asociación. Entonces ya nos dice el nombre de este ligamento, que va del cúbito al carpo y que lo ubico en la superficie palmar de la articulación o en la cara anterior de esta articulación. Este ligamento cúbito carpiano palmar va a ir, ¿ok?, desde todo lo que es esta parte del disco articular y la apófisis estiloides del cúbito, se va a ir como un abanico hacia los huesos semilunar, piramidal y el hueso grande. Acá igualmente se los voy a señalar para que tengan una idea mucho más clara de la ubicación de este ligamento. Esto en cuanto a los ligamentos anteriores. Ahora, en cuanto al ligamento posterior, vamos a encontrar al ligamento radiocarpiano dorsal. Fíjense que tiene el mismo nombre de la articulación, radiocarpiano, tiene el mismo nombre que el ligamento anterior. La única diferencia es que lleva el apellido de dorsal. Es decir, esto no quiere decir que lo vamos a ubicar en la cara posterior de la articulación. ¿En qué parte específicamente? Lo vamos a ver acá, en todo lo que es la cara posterior de la superficie articular del radio, y el mismo se va a ir a insertar en la cara posterior del hueso piramidal, es decir, lo vamos a encontrar justo acá. Fíjense que viene de todo lo que es la superficie articular posterior del radio y se va achicando hasta insertarse en la cara posterior del piramidal. De todas maneras, allí igualmente se los voy a dejar señalado. Estos serían ligamentos anteriores y posteriores. Ahora vamos con lo que son los ligamentos mediales. El ligamento medial va a recibir el nombre de ligamento colateral cubital del carpo.
Fíjense que nosotros en la articulación del codo también tenemos un ligamento que recibe el nombre de ligamento colateral cubital, pero acá Rudier y otros autores le colocan el apellido del carpo, para que usted sepa que no estamos hablando de los ligamentos del codo, sino de los ligamentos de la articulación radiocarpiana. Este ligamento colateral cubital del carpo, ¿ok? Se va a dividir en dos fascículos igualmente, que van desde el vértice de la apófisis cubital, vamos a encontrarlo por acá. Fíjense que aquí tenemos lo que es el cúbito, ¿sí? Vértice y apófisis del cúbito, apófisis estiloide del cúbito, y se va a insertar en lo que es el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Y acá lo tenemos. Finalmente tendríamos a los ligamentos laterales, donde vamos a ubicar al ligamento colateral radial del carpo. Igualmente, colateral radial tenemos uno en el codo, pero acá se le coloca la distinción para hacer referencia a que es el ligamento que encontramos en la articulación radiocarpiana. Este ligamento colateral va desde la apófisis estiloides del radio, ¿ok? Lo vamos a tener por acá, apófisis estiloides del radio, y se va a insertar en la cara lateral del hueso escafoide. Y allí se los dejo señalado para que entonces tengan una visión mucho más clara de dónde están todos los ligamentos de la articulación radiocarpiana. Fíjense que es una articulación que tiene mucho movimiento porque realiza flexión, extensión, abducciones, aducciones, circunducciones e incluso rotaciones según la bibliografía, y por eso está blindada anterior, posterior, lateral y medialmente. Bueno, mis queridos estudiosos de la anatomía humana, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que hayan entendido este contenido. Si fue así, por favor déjenme su comentario, suscríbanse al canal y apoyan mucho el contenido dándole like a este video. Espero verlos próximamente para seguir aprendiendo de anatomía humana.